Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, verso 19, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense que Juan tuvo la revelación de decirnos, o la revelación de parte de Dios, de que la palabra estaba completa. No le hacía falta, no tenía de más. Por eso dice que si alguno le añadiere algo, Dios añadirá a ella o añadirá a esa persona, hermano, las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras que están allí escritas, entonces Dios quitará el nombre de esa persona del libro de la vida. La Biblia es completa. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. No le hace falta, no tiene de más. Pero también encontramos, hermano, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Deuteronomio. Hoy, hermano, vamos a ver entonces lo que es, hermano, la Biblia, cómo está dividida, algunas características de ellas, para poder entonces terminar estas clases. Amén. Gloria al Señor. Como primer punto, vamos a ver, hermano, que la Biblia no se le puede quitar ni se le puede agregar. La Biblia es completa. Y es completa precisamente porque Dios la inspiró. Es completa porque Dios, hermano, permitió e hizo lo que tenía que hacer para que se escribiera en ella todo lo que el hombre necesita para poder entender a Dios o para poder llegar, hermano, a la presencia del Señor. En la Biblia encontramos todo lo que nos hace falta, toda la forma, todo lo que nosotros necesitamos conocer, todo lo que nosotros, hermanos, necesitamos saber para poder, hermano, comprender y entender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que Dios permitió que se escribiera allí en la Biblia, todo lo que Dios permitió que los escritores de la Biblia escribieran allí, influenciados por el Espíritu Santo, por supuesto, sin error, es lo que al hombre le hace falta. No necesitamos más, no necesitamos menos. Por eso que la Biblia no se le puede quitar, no se le puede agregar, porque ella es completa. La inspiración ha sido completa. No hay nada de más y tampoco nada que le falte. Por eso la Biblia es inviolable. No se le puede quitar y no se le puede agregar. La Biblia, hermano, es de las características, hermano, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos nosotros ni agregarle ni quitarle. Vamos a ver algunos versículos que nos habla precisamente de eso. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, encontramos en el versículo 2 que también en el Antiguo Testamento Dios, hermano, permitió que se escribiera de que no se le podía quitar ni se le podía añadir a la palabra, a la Biblia. Dice
Verso 2, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense. Ya en la ley, en el Pentateuco, Dios también ordenó, o les ordenó a aquellas personas que no le quitaran ni le añadieran a las palabras que Dios había hablado. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito, hermano? Porque si nosotros le quitamos y si nosotros le agregamos a la palabra de Dios, entonces estamos como que añadiendo mi parecer, lo que yo creo que debo de hacer. Y dijo el profeta Isaías que nuestros pensamientos no pueden compararse con los pensamientos de Dios, porque son mucho más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Son muchos más elevados, hermano, los caminos del Señor que nuestros caminos. Por eso es que cuando nosotros andamos y creemos, hermano, que podemos hacer las cosas diferentes, como dice la palabra, de una forma diferente como Dios ha estipulado, nos equivocamos, entonces dejamos de creerle a Dios para creernos a nosotros mismos. Dejamos de hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos para nosotros hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma. En el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, encontramos allí, hermano, un acontecimiento que fue algo perjudicial completamente a la persona, hermano, que lo hizo. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto fue en los tiempos de Saúl, el rey Saúl. Dios le dio, hermano, una orden con respecto a un pueblo, que él no podía tomar nada de lo que en ese pueblo había, sino que la orden era destruir completamente, hermano, todo aquel pueblo. Sin embargo, Saúl, juntamente con el pueblo, vieron allí, hermano, unos animales muy hermosos. Vieron allí unos animales, hermano, hermosos como para hacer sacrificio. Recuerden que en el Antiguo Testamento las ceremonias que ellos practicaban involucraban allí, hermano, sacrificios de animales. Y ellos entonces allí, alababan y daban allí honor al Señor a través de su sacrificio. Y ellos vieron aquellos animales, vieron aquellas vacas, vieron aquellos animales hermosos como para ofrecerle sacrificio al Señor, como para alabar a Dios, como para darle una alabanza allí al Señor. Sin embargo, cuando ellos están en ese proceso, el profeta Samuel se acerca y les pregunta allí a Saúl: ¿se complace Dios más en los sacrificios? ¿Se complace Dios más allí en lo que tú crees que en que se le obedezca? ¿Verdad? Ciertamente el obedecer es mejor y el prestar atención más que todo holocausto que pueda darle allí al Señor. Le estaba diciendo allí, en otras palabras, el profeta Samuel, le estaba diciendo: es mejor obedecer a Dios, es mejor hacer las cosas como Dios quiere que las hagas y no a tu parecer. Porque recordemos que nosotros, hermanos, somos personas finitas, somos personas que no entendemos todo, somos personas que tenemos límites, somos personas, hermanos, que nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden influenciar en nuestra vida para hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y esto le costó al rey el ministerio, como quien dice. Cuando el hombre de Dios comienza a hacer las cosas que Dios no le ha mandado hacer,
entonces se puede complicar la vida y pueden ser añadidas muchas cosas difíciles a la vida de aquella persona. O se le abre una puerta al enemigo para que el enemigo entre a confundir al ministro, entre a confundir al creyente. Muchas cosas que a nosotros nos parecen bien, muchas cosas que a nosotros nos parecen como que normales, cuando nos vamos a la luz de la palabra, cuando nos vamos a la palabra, cuando nos vamos a la enseñanza, cuando nos vamos a la doctrina de la palabra del Señor, nos encontramos que son cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y que, como no nos ha mandado a hacer, hermano, no nos van a beneficiar en nada. No nos van a beneficiar en nada. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera porque nos parece mejor, entonces nosotros estamos diciendo al Señor, Señor, te equivocaste. No es como tú dijiste, es como yo digo. Y estamos entonces violentando, hermano, a la palabra del Señor. Estamos violentando a la palabra del Señor. Otras personas, hermano, quieren añadir al proceso de la salvación, quieren añadir otros ritos, quieren añadirle, hermano, otras prácticas. Y dicen que si no practicas, por ejemplo, muchos dicen si no te bautizas o hablas en lengua, no vas a ser salvo. Cuando la palabra del Señor nos dice que somos salvos por fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en el Señor, cuando abrimos nuestro corazón de verdad al Señor, inmediatamente, hermano, el Señor nos perdona, inmediatamente, hermano, viene el proceso de la regeneración en nuestras vidas, porque nos hemos acercado a Dios, hemos abierto nuestro corazón. Sin embargo, hay personas que dicen que para ser salvos necesitamos bautizarnos o hablar en lengua. Cuando la Biblia me dice que es solamente creyendo en el Señor, depositando nuestra fe en Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahí nosotros estamos añadiendo a la palabra del Señor. Le estamos añadiendo. Bautizarnos, sí, hermano, es algo que tenemos que hacer. Es algo que nosotros necesitamos realizar. Es algo que nosotros, es un paso que tenemos que dar. Tenemos que bautizarnos, sí, porque Dios nos mandó a bautizar. Pero para ser salvos necesitamos creer en el Señor. Porque si el bautizo salvara, la persona después que se bautiza puede descarriarse, hermano, y alejarse de Dios y de todas maneras va a ser salvo, ¿verdad? Puede comenzar a pecar, practicar el pecado, vivir en el pecado, y si el bautismo salva, entonces esa persona tiene que ser salva. Pero no es así, hermano, no es el proceso de lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra nos dice que tenemos que creer en Cristo Jesús. Amén. Por fe, no por obras. Entonces a la salvación se le está añadiendo obras. Obras que muchas veces nosotros decimos, si no está presente esas obras, no voy a ser salvo. No. Las obras están en nuestras vidas presentes, no porque somos para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Las obras que usted y yo podamos hacer, hermano, las hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Nos congregamos para qué? Nos congregamos no porque somos para ser salvos, no. Nos congregamos porque somos salvos. Amén. Es lo que Dios desea, hermano, para cada uno de nosotros. No se le puede quitar ni se le puede agregar. Saúl quiso hacer algo que aparentemente era bueno, pero le costó el ministerio. Aquella persona, hermano, que quiso detener el arca que se iba a caer, quiso hacer algo bueno, pero no era la forma como Dios había mandado hacer. Usted y yo necesitamos creer entonces que la Biblia es completa,
que no se le puede agregar ni se le puede quitar. Aquí no entra, yo creo, aquí no entra, a mí me parece que hay que hacerlo así. Aquí no se vale decir mi entendimiento, mi lógica con respecto a la salvación, no vale. Porque Dios ha estipulado cómo el hombre puede ser salvo. Amén. La Biblia entonces, hermano, es inviolable. La hace infalible. No falla. Todo lo que en ella está escrito es verdad. Esta característica, que la Biblia es completa, esta característica que a la Biblia no se le puede quitar ni agregar, nos da también la seguridad entonces de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén, hermano. La Biblia es completa entonces. No le agreguemos, tampoco le quitemos. Porque así como hay personas que le quieren añadir, también hay personas que le quieren quitar. No es necesario alejarse mucho del mundo, dicen algunos. No, lo que pasa es que no somos religiosos, dicen otros. Y muchas veces aquellas personas que dicen no somos religiosos, hermano, lo dicen como para mantenerse o para mantener, hermano, algunas prácticas mundanas, para mantener algunas prácticas, hermano, que cuando nos vamos a la palabra del Señor, vemos que no honran a Dios. Y no es como Dios nos ha dicho. No es como Dios nos ha dicho. Hay personas que piensan, hermano, que pueden pecar conscientemente, o que pueden pecar, hermano, ya premeditadamente, que pueden pecar sabiendo que van a pecar, o que pueden pecar, hermano, calculando ya el pecado. Y dicen, bueno, Dios es un Dios de amor. Yo puedo pecar y mañana me arrepiento y Dios me perdona. Dios es un Dios de amor. Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando ya lo hacemos intencionalmente, cuando ya, hermano, la persona se acostumbra a pecar, cuando ya la persona, hermano, lo hace conscientemente, cuando la persona calcula el pecado y lo hace, hermano, creyendo de que se va a burlar de Dios o creyendo de que puede hacerlo porque lo piensa, porque la Biblia dice que Dios es amor, y peca una y peca otra vez voluntariamente, conscientemente, calculadamente, entonces pues tendrá allí algo pendiente con Dios, porque la Biblia dice que el que es de Dios no peca. La Biblia dice que el que es de Dios ha nacido de nuevo y es nueva persona, y el pecado ya no tiene lugar en su vida. Que yerre alguna vez, que por algún descuido, por algo, peque, es otra cosa. Y es lo que dijo Juan. Dijo, abogado tenemos para con el Padre, si alguno llegamos a pecar. O sea, que no es un pecado calculado, que no es un pecado ya consciente. Pero hay creyentes o hay personas, hermano, que creen que pueden burlarse de Dios y que creen que se la saben todas, diciendo Dios es amor y Dios me va a perdonar, y pecan entonces con todo cálculo, piensan allí, hermano, con toda intención de hacerlo, sin temor a Dios.
y lleguen muchas veces, hermano, a tener una mente entonces reprobada. Son personas reprobadas delante del Señor porque no le están dando el lugar. Y son personas, hermano, que no cuentan con el apoyo de Dios. Amén, hermano. La Biblia es infalible, no falla. Si ella nos dice, sin santidad nadie verá al Señor, eso significa entonces que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, nos lo dice la palabra. Eso es entonces, hermano, 100% verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. En algunas Biblias, hermano, hay unos libros de más, o hay unos libros, hermano, que no están en la Biblia que nosotros usamos, ¿verdad? Hay algunos libros de más, y estos libros son conocidos como libros apócrifos, ¿verdad? Libros apócrifos. Esos libros apócrifos significan, hermano, ocultos, significa que no han sido inspirados por Dios. Cuando elaboraron el canon de la Biblia, cuando estudiaron, hermano, colocaron aquellos requisitos o colocaron los requisitos para que un libro fuera inspirado por Dios, hermano, estos libros no pasaron ese examen, no pasaron esa prueba. Algunos de estos libros recomiendan, hermano, prácticas ocultas o de ocultismo que la Biblia no apoya en ningún momento. Apoyan, hermano, la mentira, que la Biblia da, hermano, radicalmente un no a la mentira. Además de eso, cuando el Señor Jesucristo, hermano, y los apóstoles, en varias partes, ellos citaron el Antiguo Testamento. Y en ningún momento fueron citados estos libros. No fueron citados ni por el Señor Jesús, tampoco fueron mencionados por ninguno de los apóstoles. ¿Verdad? Cuando vemos entonces allí, hermano, cuando vemos esto, es un indicativo de que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son libros, hermano, históricos, que tienen, hermano, una historia y que tienen allí, hermano, un contenido que nos sirven a nosotros de conocimiento, ¿verdad? Nos da allí entender, hermano, nos da el proceso, hermano, de lo que sucedió en ese tiempo, hechos históricos, ¿verdad? Pero no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dicen, hermano, que desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. O sea, Dios no habló en ese tiempo. Dios no habló durante esos 400 años. Y si Dios no habló durante esos 400 años, no pudo haber entonces ninguna palabra inspirada por Dios, porque Dios no habló. Amén, hermano. Por eso es que entonces los libros que en otras Biblias, hermano, aparecen, nosotros creemos que no son inspirados por Dios por estas razones que le acabo de mencionar. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos decir, hermano, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, con la cual Él se comunica con nosotros. Muchas veces nos preguntamos, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué se le llama Biblia?
La palabra Biblia, hermano, viene desde el siglo V después de Cristo, hermano, o cercano al año 400. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, fue el primero en utilizar para las Sagradas Escrituras el nombre de Biblioteca Sagrada. Y de este nombre se originó la Biblia que usamos en la actualidad. También la palabra Biblia, hermano, proviene de un término griego que se llama biblos, que significa libros o una biblioteca de libros. De allí entonces viene la palabra Biblia. La palabra Biblia entonces, hermano, se deriva de esos términos, se deriva del término griego biblios, varios libros, biblioteca, libros. Amén. La Biblia fue escrita, hermano, en 3 idiomas. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento, hermano, fue escrito en hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sin embargo, encontramos algunas porciones, algunas pequeñas porciones del Antiguo Testamento, hermano, en arameo. Estas porciones, hermanos, son las siguientes. Daniel, capítulo 2, del 4 al 7. Daniel, capítulo 2, 4. Y Daniel 7 al 28. Esdras, capítulo 4, desde el verso 8 hasta el capítulo 6, versículo 18 de Esdras. También en el capítulo 7, versículo 12 al 26. Esas son pequeñas porciones escritas en arameo. ¿Verdad? Pequeñas porciones escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su totalidad en griego. Un lenguaje común, un lenguaje popular o lenguaje popular, hermano, que usaba. En aquel tiempo, hermano, las personas, o el lenguaje corriente, hermano, que se usaba, se ha conocido como el griego koine, ¿verdad? El griego koine, el griego popular, el lenguaje popular. Entonces, en tres idiomas fue escrito la Biblia. El Antiguo Testamento en hebreo, también el Antiguo Testamento en pequeñas porciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén, hermano. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. La Biblia originalmente, hermano, no tenía lo que nosotros conocemos hoy en día como capítulos y versículos. Eso se añadió posteriormente. ¿Para qué? Para poder nosotros tener un mejor estudio, un mejor manejo, hermano, de la palabra del Señor, para un mejor aprovechamiento para nosotros. Amén. Eso, hermano, fue en el año 1592, en el siglo XVI, cuando se imprimió la primera Biblia con versículos y capítulos. Usted dirá, pero si usted acaba de decir que a la Biblia no se le puede agregar ni se le puede quitar, ¿sí? A la Biblia no se le puede agregar ni se le puede quitar la palabra. Lo que se le añadieron, hermano, fueron divisiones que no influyen en lo que Dios habló. No influye en lo que Dios dijo
no influye en la inspiración, hermano, de Dios. O sea, no le estamos quitando ni le estamos agregando a la palabra. Se le están agregando, hermano, unas divisiones para un mejor aprovechamiento para nosotros. Amén. Bien, hermano. Quiero dar esta información también como referencia, ¿verdad? Nosotros generalmente manejamos la Biblia Reina Valera. Manejamos la Biblia que más manejamos, aunque hoy en día ya han salido otras versiones que también, hermano, pueden usarse para seguir un estudio o para una mejor comprensión. Pero la Biblia generalmente que nosotros usamos es la Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera, hermano? Porque hubo una persona llamada Casidoro de Reina quien tradujo por primera vez, hermano, al castellano la Biblia. Esa Biblia fue conocida, hermano, como la Biblia del oso. Seguro que usted ha leído por allí algo referente a eso. Y cuando habla de la Biblia del oso, hermano, es la primera Biblia traducida al castellano por Casidoro de Reina en el año 1569. Luego, hermano, en el año 1602, un hombre llamado Cipriano de Valera hizo la primera revisión a esta traducción al castellano, o le hizo la primera revisión, hermano, a la Biblia del oso. Por eso entonces, hermano, se llama Reina Valera, tomando los apellidos de aquellas personas, hermano, que introdujeron la Biblia al castellano, o tradujeron la Biblia al castellano y le dieron la primera revisión. Le dieron la primera revisión para poder, hermano, perfeccionar el trabajo que se había hecho. Reina, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera son las personas, hermano, que dieron origen a esta versión Reina Valera que nosotros conocemos. Amén, hermano. Como medio de información. Vamos a ver entonces ahora, hermano, las divisiones. ¿Cómo está dividida la Biblia? Ya esto, hermano, es algo que manejamos muy bien, conocemos muy bien. La Biblia está dividida, hermano, tiene dos divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, encontramos 39 libros. 39 libros del Antiguo Testamento. Cuando vemos allí, hermano, el estudio, cuando estudiamos o se hacen, hermano, las divisiones del Antiguo Testamento, podemos entonces, hermano, hacer las divisiones de 5 partes el Antiguo Testamento. La primera parte, entonces tenemos, hermano, el Pentateuco, 5 libros, libros históricos, son 12, libros poéticos, encontramos allí 5, encontramos también 5 libros de profetas llamados mayores y 12 libros de profetas menores. Cuando se habla de profetas mayores y profetas menores, no significa que aquellos eran mejores profetas que estos profetas, sino están hablando en el contenido. La mayoría, hermano, cuando habla allí de los profetas mayores, hablan de un contenido mayor que los que nosotros conocemos como los profetas menores, que son libros más cortos, ¿verdad? Entonces, en el contenido, por eso se le dicen profetas mayores y profetas menores. Amén. Entonces encontramos la primera división de la Biblia, el Antiguo Testamento, con 39 libros. Luego entonces viene la segunda división, que es el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. En ellos encontramos 4 libros, hermano, llamados evangelios, donde nos narran, hermano, los hechos, el nacimiento, los hechos, la vida de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Encontramos un libro histórico, que es el libro, hermano, de Hechos,
El libro de Hechos, hermano, es un libro histórico que está en el Nuevo Testamento. También encontramos, hermano, las epístolas, que son cartas. La palabra epístola significa, hermano, cartas. Son entonces, hermano, cartas escritas que va desde la carta de los romanos hasta la carta de Judas. Y son 21 cartas, 21 epístolas, desde Romanos hasta Judas. Y encontramos un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, también conocido como libro de la revelación. 27 libros del Nuevo Testamento, más 39 libros del Antiguo Testamento, suma entonces un total de 66 libros. La Biblia tiene un total de 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Amén.